de operadores lineales. Ideal de operadores. Y supónganse que tienen un T, operador lineal acotado, el que T se factoriza como una función Lipschitz a un Banach G1 y acá un operador lineal en el ideal de Banach seguido por otra función Lipschitz. Bueno, suponiendo que uno tiene algo así, uno se pregunta, ¿T pertenece al ideal? En otras palabras, el ideal de Banach conformado por los operadores lineales que se factorizan de esa forma, de AF, esto, pregunta ¿es igual al ideal A de AF? Bueno, la vez pasada lo que vimos es que cuando el ideal A es minimal, sí, con condiciones sobre los espacios, es separable y es en dual. Entonces ahora vamos a analizar cuando A es maximal. Entonces veamos cuando A es maximal. Un ejemplo de ideal maximal era los operadores lineales que se factorizan a través del LP, que di la vez pasada. Entonces vamos a tomar como punto de partida un resultado de Pablo y Román. Que dice lo siguiente. Si A es un ideal de Banach, entonces el conjunto de operadores lineales que se factorizan como una función Lipschitz seguido con un operador lineal en el maximal, esto es precisamente los operadores en el maximal de A. Y acá para todo par de espacios E y F. Bueno, vamos a comenzar con eso. Bien, entonces, hay algo que no definí la vez pasada, que es ¿qué significa que un ideal Lipschitz sea maximal? Vamos a hacer que tienen un ideal de funciones Lipschitz. Banach. Y nosotros y agarramos la clase de todos los ideales Lipschitz, J, ideales. Se quedó quieta la imagen, no sé si a todos les pasa. Ok, ideales Banach-Lipschitz. Ahí está. Tales que, bueno, para ideales lineales, ¿qué mirábamos? La coincidencia sobre finitodimensionales. Bueno, para Lipschitz uno mira los J, tales que para todo métrico finito y es finitodimensional, esto coincide con I. Recuerden que a los ideales Lipschitz los podías mirar de métricos a Banach. Para todo X métrico finito.
y E Banach. Y bueno, el maximal es el elemento máximo de esta subclase C de ideales. Y bueno, ahí se dice maximal si coincide con I max. ¿Eh? Bien. Eso es la cápsula maximal de un ideal Lipschitz. Otra propiedad que voy a definir es algo que ya apareció implícitamente la vez pasada. Supóngase que A es un ideal de Banach. Bueno, si agarro un operador acá y lo compongo con la inclusión en el bidual, eso me cae en el ideal, por la propiedad ideal. Pero al revés, no necesariamente es cierto. Entonces eso motiva la definición de cápsula regular, que es el ideal conformado por todos los operadores lineales de EAF tales que cuando lo compongo con la inclusión en el bidual de F, eso me cae en A, de E a F segundo. Cuando F es un dual, esto es precisamente A, porque un dual es con uno complementado en su bidual. Y bueno, A se dice regular si coincide con la cápsula regular. Bien. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Queremos llegar a una caracterización de ideales maximales. Eso. Y análogamente para ideales Lipschitz se define cápsula regular. Bien. Algo que vale es que los ideales maximales son regulares. Después lo vuelvo a escribir a eso. Y otra cosa que vamos a usar es la noción de ultraproducto de espacios métricos o espacios de Banach. Y esto lo voy a hacer lo más fácil que pueda. Supóngase que I es un conjunto de índices y que agarro un ultrafiltro en I. Para los que no sepan qué es un ultrafiltro, no importa. Supóngase que I es el conjunto de números naturales. Entonces lo que saben es que si tienen una sucesión acotada, entonces es convergente. Pero el conjunto de índices depende de la sucesión. Bueno, si yo tengo un ultrafiltro, o sea, si XN es acotada y U es un ultrafiltro de los naturales, entonces existe el límite de XN a lo largo del ultrafiltro. Para eso sirve un ultrafiltro, para tomar límite de cosas, familias, redes, sucesiones acotadas a valores reales. Bien. Ok. Y ahora agarremos una familia de espacios métricos. Entonces, y miremos las familias X, Y en el producto cartesiano de estos métricos, tales que cuando miro la distancia de XY al 0, cada XY tiene un punto distinguido, los consideramos con ceros, digamos, el 0 del XY. Esto es menor que infinito. Y vamos a improvisar una notación para esto, si quieren. Llamémoslo L infinito
de I, X, Y, o sea, familias acotadas, así definidas. Bien. En este conjunto voy a definir una relación de equivalencia. Voy a decir que una familia XY está relacionada con otra familia I sub I con respecto al ultrafiltro U. Sí, cuando uno mira esto, que es acotado en I, y le toma límite, entonces, como es acotado, tiene límite a lo largo del ultrafiltro. Esto es igual a 0. Bueno. Ok. Y vamos a denotar XY sub U a la clase de equivalencia de XY. ¿Está bien? Y acá defino una métrica, el ultraproducto de los XY va a ser, bueno, ese espacio concertado por esa relación de equivalencia. Y esto lo puedo dotar de una métrica. ¿Cómo defino una métrica ahí? Entre dos clases. Bueno, tomo el límite de la distancia de XY a I sub I a lo largo del ultrafiltro. Bien. Entonces, bien. Esto me da, bueno, un espacio métrico. Si los XY son Banach, esto va a ser un espacio de Banach, el ultraproducto. Si los XY son Banach, bueno, no dije cómo lo denoto. Esto, la notación que voy a elegir es esta, los XY sub U. Si los XY son Banach, el ultraproducto es un Banach. Bien. Ahora, la propiedad que me va a interesar es la siguiente. Si yo agarro funciones Lipschitz de XY a Banach E sub I, con norma uniformemente acotada, con norma Lipschitz uniformemente acotada, yo me puedo definir como el ultraproducto de estas funciones Lipschitz, que simplemente va a ser, lo voy a denotar así, ¿cómo va a estar definido esto? En una tira XY en el ultraproducto. Bueno, como la tira de los FI de XY. Bien. Cuando los FI son operadores lineales acotados con norma uniformemente acotada, esto va a ser un operador lineal. En otras palabras, el espacio de funciones Lipschitz es ultra estable. Bueno, esto lo puedo definir para cualquier ideal de operadores, ¿no? Entonces, esto motiva la siguiente definición. A ideal de Banach se dice ultra estable Perdón, ¿tenés otro marcador? Porque acá no se ve. a ver. Ahí se ve. Sí. Se dice ultra estable, sí. Siempre que yo tenga una familia de funciones, bueno, en este caso operadores, T sub I de un Banach E sub I a FI
con norma uniformemente acotada en el ideal y hubo un ultrafiltro, se tiene que el ultraproducto de estos operadores cae en el ideal. Y bueno, después tiene una condición sobre la norma, que es que la norma del ultraproducto es menor o igual que el límite a lo largo del ultrafiltro de la norma de los TSUI. Eso es la definición de ultraestable. Entonces, bueno, la caracterización de maximalidad de ideales es la siguiente. Entonces, teorema. Este teorema es de Fish-Kersten, aproximadamente de 1978. Un ideal de Banach A es maximal si y solo si es regular y ultraestable. Esta es la caracterización de ideal maximal. Bueno, lo que pudimos ver es que tenemos lo mismo para ideales Lipschitz. Vale para ideales Lipschitz también. Okay. Ok. Ahora entonces miremos, usando esta caracterización, nuestro ideal que estamos estudiando, que es lipo a max lipo. Bueno, esto es ultraestable. Y por ende, cuando le tomo la cápsula regular, me queda maximal. Por el teorema anterior. En realidad el corolario es lo que estoy diciendo entre paréntesis. ¿Sí? Perdón, ahí me perdí. A ver, sí. Tendrías que probar, ¿no? Que tomar la cápsula regular. Sí, hay que probar algo, sí, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero ahí se prueba algo, sí. Claro, porque yo... Pero sí, está bien la observación. Bueno, veamos por qué el lipo a max lipo es ultraestable. Bueno, agarremos FI, funciones Lipschitz FI ahí adentro, en ese ideal. De métricos XI a Banach E sub I, con norma uniformemente acotada. Norma uniformemente acotada con respecto a la norma de este ideal. Bueno, entonces yo sé que la FI, por estar ahí, se va a escribir como una función Lipschitz HI por un operador lineal en el Amax por otra función Lipschitz GI. En donde la GI Lipschitz de un métrico XI a GI, un Banach GI, TI está en Amax, GI a GI monio, la HI está de GI monio a EI. Y no solo eso, sino que también a todos estos los puedo tomar con norma uniformemente acotada.
o sea, las HI con norma Lipschitz uniformemente acotada, las GI con norma Lipschitz uniformemente acotada y las TI con norma uniformemente acotada en el Amax. Puedo tomar HI, GI, TI con norma respectiva uniformemente acotada. Bueno, a ver, entonces nosotros tenemos que ver que haremos un ultrafiltro en el conjunto de índices. Nosotros queremos ver que cuando hacemos el ultraproducto de las FI, eso me cae en lipo Amax lipo. Bueno, pero esto precisamente va a ser la composición de los ultraproductos. Esto es una función Lipschitz, en 0 vale C. Esto es otra función Lipschitz. Y esto, como Amax es un ideal maximal, en particular es ultraestable. Entonces esto me cae en Amax. Esto cae en lipo Amax lipo. Bien, entonces tengo lo que es ultraestable. Otra propiedad. Esto también se puede ver como un corolario de la caracterización de maximal. La versión si es un ideal Lipschitz de Banach. Lipschitz de Banach maximal. Entonces, cuando yo miro los operadores lineales que caen en el ideal Lipschitz, esto me da un ideal de Banach de operadores lineales. Esto es maximal. ¿Por qué? La regularidad de ahí es fácil ver que implica la regularidad de esto. ¿Y por qué es ultraestable? Bueno, agarrate una familia de FI, de operadores lineales ahí. En particular están en I. Entonces, cuando agarras el ultraproducto, con norma uniformemente acotada, ¿no? Cuando agarras el ultraproducto, te va a caer, va a ser un operador lineal y te va a caer en I. Entonces, es regular y ultraestable y por ende maximal. Bueno, volviendo a lo que preguntaban, entonces, ¿siempre la cápsula regular de un ultraestable vuelve a dar ultraestable? Sí. ¿O solo que por ahora acá en este caso particular? Siempre. Son resultados generales. Sí. Bien. Ok. Y otra propiedad que vamos a usar de maximal es que los ideales maximales son cerrados por convergencia puntual. Tanto Lipschitz como ideal de operadores lineales. Si A es un ideal de operadores maximal y yo tengo una red de operadores todos saliendo y llegando saliendo del mismo espacio y llegando al mismo espacio, y otro operador lineal, tales que los TI convergen punto a punto a T, entonces T me cae en el ideal. ¿Ven? Son cerrados por convergencia puntual. Si quieren, en los que conozcan los pesumantes, pueden comprobar esta propiedad para los pesumantes. Bien. Ok. Perdón, Sí. sí, los ¿Cinco? operadores,
¿Se escucha? Sí. Sí, los operadores en el ideal A tienen que estar uniformemente acotados. Ah, eso es lo que estaba por preguntar, si era sin Ah, cota. Me parecía muy raro que le falte la cota. No, sí. Mm. Uniformemente acotados, sí. Gracias. Uniformemente acotados. Gracias. Eso es por la norma de A, ¿no? Sí, no. Claro, la norma del ideal A. Y vale lo mismo para ideales Lipschitz maximales. Otra proposición. Agarren un ideal Lipschitz de Banach. Esto voy a separarlo en dos ítems. Si yo tengo una F en el ideal maximal que sale y llega a un espacio de Banach, de un Banach E a un Banach F, que sea gato diferenciable en cero, gato diferenciable en cero, entonces la derivada de gato en cero es un operador lineal y me cae en el ideal, y en el maximal de I. Ahora vamos a ver eso. Y otra parte B es que si tengo una función Lipschitz en Amax compuesto con LiPo. Esto no lo dije, este ideal es maximal, no lo había dicho esto. Es un ideal Lipschitz maximal. Siempre. Siempre que agarro un maximal y lo componga con LiPo a derecha, me da un ideal Lipschitz maximal. Si tengo una F ahí, que sea gato diferenciable en un punto, x0, entonces el diferencial de la derivada de gato en x0 me va a caer en A max. Ahora vamos a ver eso. Bueno, vamos a la definición de derivada de Gato. El diferencial de f en 0 en un b es el límite para t tendiendo a 0 de 1 sobre t por f en t por b. Bueno, ahora veamos esta expresión como una composición de f con homotetias. Claro, me perdí un poco. Sí. ¿Por qué es eso? ¿No falta en 0 al 0? Sí, siempre acá la función Lipschitz en 0 vale 0. Lipo 0 que una función Lipschitz que en 0 vale 0. No, pero esa F, porque F está en Minimax. Claro, f se factoriza como un operador lineal en el max con otra función Lipschitz que en 0 vale 0. No, pues yo Bueno, no En la está parte 0. A, está en la parte A, ¿no? ¿Cómo parte A? ¿Acá? Sí, esa me pregunta. F en 0 al 0 ahí. Sí, siempre que hablamos de ideales Lipschitz, Siempre, ok. las funciones, el Lipschitz de ideales en 0 valen 0. Bien. Esto decía, veámoslo como una composición de f con homotetias, de multiplicar por t y 1 sobre t. Vamos a llamar h sub t a la homotetia, multiplicar por t en e, y h1 sobre t a la homotetia, multiplicar por 1 sobre t. Esto en b. Bueno, ahora vamos a usar la propiedad de ideal. La f me cae en el I max. Esto es una función Lipschitz que en 0 vale 0 y esto es un operador lineal. Entonces, esa composición me cae en el I max por la propiedad ideal de
ideales Lipschitz. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una red de funciones en un ideal Lipschitz maximal, y estos tienen norma uniformemente acotada por la propiedad ideal de la norma también, porque cuando tomo norma en el ideal me queda la norma de la homotetia, es 1 sobre t y t, y me queda la norma de f. Entonces, tienen norma uniformemente acotada. Entonces, por esta propiedad, el diferencial de f en 0 cae en el maximal. Por propiedad anterior, diferencial de f en 0 cae en el maximal. Bien. Y la parte B, bueno, recordemos el resultado que decía que cuando a esto lo interseco con los operadores lineales me da el AMAT. Entonces, si x0 es igual a 0, ya está, porque se deduce del ítem anterior. Si x0 es 0, listo. Hay que ver qué pasa cuando x0 es distinto de 0. Entonces, agarremos el siguiente mapa, que es una especie de traslación, que va a ser f, que en un x va a valer f en x más x0 menos f de x0. Entonces, esto es una función Lipschitz que en 0 vale 0. Bien. Entonces, esto está en el hipo 0. Una función Lipschitz que en 0 vale 0. Ahora, la f se factoriza como un operador en el Amax con una función Lipschitz que en 0 vale 0. Entonces, ¿qué pasa cuando le hago a la f le hago esa traslación? Bueno, como t es un operador lineal, eso es lo mismo que hacer t compuesto por eso mismo, pero hecho a la g. Bueno, entonces esto está en Amax, y esto es una función Lipschitz. Entonces esa función f supra x0 está en el Amax compuesto con LiPo. ¿Y para qué uso esta traslación? Bueno, porque si uno ahora agarra como la f es diferenciable gato diferenciable en x0, esta va a ser gato diferenciable en 0. F x0 es gato diferenciable en 0. Y la derivada de gato de esta en 0 es precisamente la derivada de gato de f en x0. Esta por el ítem anterior me cae en el ideal maximal. En este caso va Max compuesto con LiPo, intersección L, que esto es Amax. Y bueno, ya estoy. Ahí termina la... Bien. Ok. Entonces, a ver. Con eso ya tenemos todas las herramientas para probar lo que queremos. A ver. Nosotros tenemos LiPo, Amax, LiPo. Esto contiene a Amax compuesto con LiPo. Porque la identidad es una función Lipschitz que en 0 vale 0. Y a su vez esto está contenido en su cápsula regular.
Bueno, ahora intersequemos con los operadores lineales. Esto ya sé que es el Amax. Esto es el Amax. De esto yo sé que me gustaría que también sea el Amax, porque entonces me quedo ensanguchado y esto es el Amax. Bueno, a ver, ¿qué sabemos? Sabemos que esto es maximal. Es un ideal Lipschitz maximal. Y cuando interseco un ideal Lipschitz maximal con los lineales, me da un ideal maximal de operadores lineales. Bueno, entonces a mí me gustaría, quisiera, que el de este sea el Amax. Y Amax, y el Amax sean iguales. Quisiera ver que estos dos ideales maximales son iguales. Bueno, pero por definición de maximalidad, si quiero ver que son iguales, basta verlos sobre espacios finitodimensionales. Basta verlo sobre finitodimensionales. Entonces agarremos espacios de Banach. Sí. Entonces voy a agarrar E y F finitodimensionales. Sean E y F finitodimensionales. Bueno, cuando el espacio de llegada es finitodimensional, tomar la cápsula regular es no hacer nada. Entonces, lo que quiero ver, que el LiPo Amax, LiPo, intersección L de AF, es Amax de AF. Y que esto está acá, la otra contención es fácil. Entonces agarremos un operador lineal acá. Entonces, vamos a asociar de la siguiente manera. La T se va a escribir como una función Lipschitz G por otra función Lipschitz F, donde la F está en Amax compuesto con LiPo, debe a un cierto Banach G, y la G es Lipschitz de G a F. El G no necesariamente es finitodimensional. Que son finitodimensionales son E y F. Bien. Ok. Ahora, supongamos que la G fuera gato diferenciable en un punto. Supongamos que G es gato diferenciable en algún X0. Bueno, yo tenía un resultado que era de Johnson, Morris, Shetman, que era como una especie de regla de la cadena, que me decía que entonces, si tengo esta factorización no lineal de mi operador lineal, al T lo puedo factorizar como un operador lineal compuesto con la derivada de gato de f en x0.
O sea, si las dos son, si la G es todo diferenciable en f de x0, es simplemente la regla de la cadena. Si no, lo que decía Johnson, Morris, Shedman es que existe un operador lineal de G a f, que sería el que reemplaza la derivada de Gato de G, que no la tenemos, por eso. Tal que T lo escribo como R compuesto con el diferencial de f en x0. Y ese teorema usaba que el espacio de llegada es un dual. Bueno, acá es f finito dimensional. Perdón, Nahuel. Ahí cuando dice supongamos que, está suponiendo que F es G diferenciable, ¿no? Gracias, sí, la f. Claro. ¿Y no pedía también que el de salida fuera separable? No, ese no. Ese era el otro. Ese era otro. Ah, ese era para la existencia de un x0. Está bien, esto véanla como una regla de la cadena, donde la R reemplaza la derivada de G que no la tenemos. No, pero espera, la F cae en G. Me parece que era la G o no sé cuál era, No, pero era la F. Era la la... F cae en G, la F cae en G que no sé por qué es un dual. E y F son finitodimensionales. Por eso, pero la F cae en G. Por eso la F va de E. Ok. Pero lo que decía Morel Sheckman es que si vos tenés T es igual a G compuesto con F, donde la T sale del espacio E y llega a un espacio dual. O sea, la hipótesis de Morel Sheckman sería que F sea un dual. Ah, El G puede está ser bien, cualquier la que cosa. tiene que ser. Ah, ya está, tenés razón. Sí, sí, estoy buscando, ahí encontré el Claro. resultado. Está bien, perfecto. El F perfecto. tiene que Claro. ser un... Claro. Y en Gracias. nuestros casos, el E y el F, por lo que todo dijo Nobel, son de dimensión finita, así que estamos bien. O sea, E es separable, F es un dual. Bien. Con esto que tenemos, a ver, la F está en A más compuesto con LiPo, entonces vimos una propiedad anterior que cuando miramos la derivada de Gato de F en un x0, esto te cae en el A más. Y esto es un operador lineal, entonces por propiedad ideal esto cae en el A max. Con eso ya tenemos que el T cae en el A max. Entonces vamos a pasar en limpio eso. Una pregunta. Yo me quedé en ese pizarrón. Ahí tenemos que el ideal Amax es un ideal de operadores lineales, ¿no? Amax. Sí, las... O sea, no está un ideal maximal está incluido en el otro ahí, en ese pizarrón. El de la izquierda incluido en la derecha. No, la que vale siempre este A max está incluido acá. Pero son dos ideales. En realidad, sí. ¿Qué? Son dos ideales maximales. Sí, son dos ideales maximales. Y eso no implica que tienen que ser iguales. Si uno está incluido No, a vos lo que tenés es, si vos tenés dos ideales maximales que coinciden sobre finitodimensionales, entonces son iguales. Y eso es lo que ok. lo que estaba tratando de ver ahí. Ya Claro. lo... La pregunta es clara. Si A, por ejemplo, no está contenido en la izquierda, A solo, sin max, ¿no A está solo... contenido en la izquierda? Sí, Si A está contenido en la izquierda, su maximal es el menor maximal que contiene A, entonces debería estar contenido. Tomando max en los dos lados. vos lo que decís es que A... Si A está metido en algo, Sí. A max está metido en el max de ese algo. O sea, puedes tomar maximal a ambos lados. Sí, Creo que eso es lo que... No sé si no era lo que... este es maximal. Pero si vos tomas max a ambos lados, se mantiene Sí, se mantiene, pero a mí me queda que está incluido acá. En el max de este. Es el que vos... No, la que yo estoy viendo es la otra. No tiene pregunta del... ¿Bien? Bueno, vamos a pasar en limpio esto, lo que tenemos ahí. Entonces, el teorema es el siguiente. Sea A un ideal de Banach, tal que, a ver, vamos a enunciar las hipótesis en función de lo que usamos ahí. Tal que, para todo E finitodimensional,
Y para todo f, Banach, cualquiera. Toda función Lipschitz que está en el Amax compuesto con LiPo de AF es gato diferenciable en algún punto. En algún punto. ¿Sí? Entonces, bajo esas hipótesis, uno tiene ahí que LiPo Amax LiPo intersecado con L es el Amax. Cualesquiera sean los espacios de Banach de salida y llegada. O sea, es decir, para todo E y F Banach y T, operador lineal, que se escribe como una función Lipschitz, acá G1. Acá un operador lineal en el Amax, seguido por otra función Lipschitz. Entonces lo que uno tiene es que el T está en el Amax. Entonces, bajo esas hipótesis, uno tiene que esta factorización no lineal de cualquier operador lineal implica que el T me cae en el ideal maximal A. Bueno, y esta hipótesis de gato diferenciabilidad uno la va a tener para los ejemplos más conocidos de ideales maximales, como los P sumantes, los P factoriables. Salvo que uno se vaya a un caso extremo, quizás si agarro todos los operadores lineales, ahí no. Una pregunta, ¿y la factorización no lineal te da factorización lineal vía los mismos espacios? Bueno, pues sí. Y, Bien, por ejemplo, con los P factoriables, ahora iba... Si la demostración, uno de los espacios sí lo mantenés, ¿no? Uno de los dos. Claro, a veces lo mantenés, pero no necesariamente. Si quieren, estoy sobre la hora ya. Ah, gracias. Vamos a dar un ejemplo y con eso terminamos. Ejemplo. Si todo operador lineal en el Amax se factoriza a través de un reflexivo, esta condición la va a tener, porque entonces la F la voy a poder escribir como un operador lineal compuesto con una función Lipschitz de E a un reflexivo. Y yo tenía un resultado de gato diferenciable de funciones Lipschitz, que decía que si tengo una Lipschitz de un separable a un reflexivo, entonces es gato diferenciable en casi todo punto. En realidad estoy usando mucho menos que eso. Agarremos un P mayor que 1 y menor que infinito y consideremos este ideal, que son los operadores lineales de AF que se factorizan a través de un subespacio de un LP, de un espacio de medida. U, donde U y B son operadores lineales, y S es un subespacio de un LP. Bueno, esto es un ideal maximal. Tiene algo que ver con los P factoriales que me definí la vez pasada, es una especie de cápsula. Entonces, ¿qué sería A compuesto con LiPo para este ideal A? Bueno, que una F de un Banach a un Banach me caiga ahí, eso va a ser lo mismo que decir que la F se factoriza como una función Lipschitz
seguido por otro lineal vía un subespacio, por un subespacio LP. Eso es A compuesto con LiPo para este ideal A. ¿Y qué sería LiPo a LiPo? Bueno, acá es con esta elipsis. La F está en LiPo a LiPo de AF. Sí, solo sí, la puedo factorizar vía dos funciones Lipschitz por un subespacio de un LP. Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo el teorema acá? El teorema dice, para este caso, el teo dice que si tengo un operador lineal que se factoriza. Bueno, veamos que cumple la hipótesis, eso no lo vi, antes de eso. ¿Por qué A compuesto con LiPo cumple la hipótesis? Supónganse que es finito dimensional, ¿no? Queremos ver que toda F acá es gato diferencial en algún punto. Bueno, entonces, si está ahí, la F la puedo escribir así. Pero ahora esta G sale de un finito dimensional a un reflexivo. Entonces es gato diferencial en casi todo punto. Ese era un teorema de Benjamin Lindenstrauss. Entonces cumple las hipótesis. A compuesto con LiPo cumple hipótesis. Entonces el teorema lo que dice que si T es un operador lineal tal que T se factoriza como una función Lipschitz seguida de otra función Lipschitz a través de un subespacio de LP, entonces el T se factoriza linealmente a través de un subespacio de un LP. Quizás no sea el mismo subespacio. decir, pero ¿no dará que es el mismo mirando la demostración? Eso es lo último que pensé cuando preparé la charla, si da el mismo. O sea, el T, o sea, existe U y B operadores lineales y un hesemonio. Claro, sí que es claro. O sea, el teorema te dice que es un hesemonio. Claro, Pero como la demostración usas la diferencial, esa parte no te cambia los espacios cuando pasas de una función a su diferencial. claro, pero en La otra parte capaz que sí, Claro. hay una parte que te queda en así, abstracta, ¿no? Claro. O sea, esto será un hesemonio, no necesariamente sobre el LP del mismo espacio de medida. Pero estaría bien ver eso. Estaría, chequear sí. la- Bien, eso es lo que tenemos. Esta factorización no lineal implica esta factorización lineal. Y así hay muchos ejemplos. Bueno. Ahí, con eso terminaría. Ok. Y, pero no me acuerdo si Muy leí bueno, Nahuel. el caso minimal que necesitaba separable y dual. Acá no. No, acá no, pero digo, ¿saben algún ejemplo donde si eso no se cumple no vale? O... Por el momento no. No. Eso no me acordaba Eso- si lo habíamos preguntado la vez pasada. Lo que vimos es que para algunos ejemplos de minimales podés sacar la hipótesis de Claro. separabilidad. Una pregunta. La vez pasada habías dicho como que si tenías un espacio, era Lipschitz, homeomorfo, un subespacio LP, Sí. entonces tenías un Lipschitz isomorfo a un subespacio LP. entonces tenías un isomorfismo lineal. Lo que había dicho era un teorema de que si tengo un... ¿No sale con esto? Lo acabas de probar. Puede ser, sí, Es que esa fue la motivación para hacer esto, ¿no? Fue lo de... claro. Me salió ese teorema particular como corolario, quizás. Ah, ¿eso lo dijiste y por eso tenía en la cabeza o
No entendí eso. Eso lo dijo la vez pasada. Me parece que motivaste esto de estudiar estos problemas Claro. para probar una cosa. Pero acá uno puede mirar otros ideales maximales, por ejemplo, los pesumantes, y también uno va a tener esto. Pero ahí ya, para el caso de los pesumantes, me meto en un teorema de factorización. Todo pesumante se factoriza a través de un reflexivo, entonces también va a andar. Perdón, pero ese teorema, ese que dijiste la vez pasada era para un dual. Era un dual. ¿Y acá no necesitas dual o sí? Acá no, no. Pero ¿y sale ese resultado sin Igual dual? sale, sí, o sea, ¿Vos decís que de este podés deducir el otro resultado sin dual sí, sí, sí. o no? Sí, porque acá no tengo Ah, el dual era la versión más débil, pero primero lo tenías que creo que valía en tenía una general para versión débil para cualquiera. motivar, sí, sí. Claro, por eso, pero la de Heinrich-Mankiewicz era en general. Claro. Bien, era Pero eso. eso era con todo el EP, pero la que era con un subespacio decía, pedías dual, no sé por qué. Claro, es la que usé para motivar, digamos, el tema. Está bien, pero la pregunta es si de acá podés deducir ese resultado sin dual. De acá podés deducir eso de resultados de Mori-Shedman, sí. Y ya se Claro, igual no importa porque ya tenías la otra versión más No, fuerte, ellos ¿no? lo estudiaron con un dual, o sea, Bueno. o sea que esto prueba algo más general. claro. Bueno. Bueno, Perdón, el tema es Heinrich y Mankiewicz, o como se diga, lo que probaron es que si un espacio Banach es Lipschitz isomorfo a un LP con P distinto de 1, entonces son isomorfos linealmente. El teorema ese de Moré, Johnson y Sheckman, lo que nos ayuda a eso es agregarle el P igual a 1 y hace una prueba medio distinta. Nahuel lo que empezó diciendo es, bueno, en base a ese resultado, le agregamos muchas hipótesis, pero más para motivar cuál era nuestro objetivo de hacer este trabajo, que es tratar de generalizarlo, y con esa generalización uno puede tener un montón de factorizaciones. Sí, o sea, este resultado que acaba de mostrar Nahuel es similar a lo que obtuvieron Heinrich y Marcinkiewicz en el 82, pero con otras técnicas, digamos. bien. Sí. Bueno.